Todos, reclame su derecho. Si han abusado de usted, reclame, lleve el proceso, que a veces, no siempre, pero a veces las instituciones responden. Y esto es válido para Proconsumidor, Indotel en el caso de compañías telefónicas, Protecon creo que se llama en el caso de la energía eléctrica, la superintendencia de bancos pro usuario cuando es algo que tiene que ver con entidad financiera. Yo tengo experiencia en Proconsumidor, en gobiernos anteriores y en este gobierno con la superintendencia de bancos pro usuario. Experiencias satisfactorias, donde yo llevé el proceso, esperé el tiempo, proporcioné toda la documentación y esperé pacientemente, en un caso un mes y medio, hasta ver los resultados que fueron a mi favor. ¿Y por qué digo esto? Por la sanción impuesta por Cisalril al Centro Médico Vista del Jardín. ¿Y por qué? Por eso que se ha denunciado constantemente. Nosotros vivimos recibiendo denuncias en ese sentido. Un paciente va a un centro médico y le quieren cobrar un depósito, un pago adelantado para internarlo, para llevarlo a cuidados intensivos, para ofrecerle el tratamiento de salud que amerita ese paciente. Y Cisalril dijo, basta ya. Según Cisalril, este centro médico Vista del Jardín ha sido reincidente en este sentido. La sanción es de 1.6 millones de pesos. En el documento emitido por Cisalril establece que el 17 de octubre del 2022, el año pasado, este centro médico, según Cisalril, le exigió a un paciente el cobro de 70,000 pesos para trasladarlo a cuidados intensivos. También, el 20 de enero de este año, exigió a una paciente 100,000 pesos para internarle, entre otros casos descritos por Cisalril. Esto se le notificó hace 2 o 3 días, ahora el centro médico tiene 10 días para pagar la sanción impuesta por Cisalril. La entidad ha dicho que ellos han renunciado a defenderse, se estaban esperando los medios de defensa de parte del centro médico, pero esto no ha sido posible. Entonces, conclusión, reclame. Cisalril ha dicho, el cobro de un depósito, pago por anticipado, es ilegal, está prohibido por ley. Que me excuse Cisalril, eso es un bulto. ¿Qué es un bulto? ¿La sanción? Sí. ¿Y por qué? Porque aquí no hay una sola clínica donde eso no ocurra. Y además, yo estoy hablando, en estos casos estamos hablando de una suma insignificante para 1.6. No, en cuanto al reclamo. Ajá. Es decir, si a ti te trasladan aquí, vete a una clínica, si a ti te trasladan con 70,000 pesos a un cuidado intensivo, si usted no deposita $500,000 de pesos, no te atienden. $500,000 de pesos, o 300,000, 350,000, 400,000 pesos en efectivo, te mueres ahí mismo. Usted muere ahí mismo, y ellos lo saben. No te aceptan, ¿verdad? Y ellos lo saben, pero eso en todas las clínicas. En todas. Y entre más importante y más prestigiosa, ya usted sabe. Es decir, que no hay posibilidad, usted puede tener el seguro que usted tenga. Ya cuando estamos hablando de eventualidades, si no aparece un depósito, una tarjeta que lo resista inmediatamente, pues la situación es difícil. Pero es decir, María Elena estamos dice hablando que hay de que reclamar. Pero estamos hablando de una cliniquita. No, sí, no, sí, maestro, claro. no. Pero estamos hablando. Entonces, es un centro. Yo sé que un centro grande, pero estamos hablando en proporción a otros establecimientos, porque eso es todas las clínicas. Eso está la clínica. Vete a la Abel González, por ejemplo. No, todas. Vete a la Abel González y no haga un depósito que a ti te van a atender ahí. Porque Cisalril dijo. Pedro, el aporte de Julio es importantísimo, sí, porque claro. Si bien yo estoy diciendo que se reclame y dice Cisalril que este pago está prohibido por la ley, claro, que es un cobro indebido, que no debe ser, Julio dice, no te internan si no tienes ese depósito. Entonces, reclamar después además de eso, vale la autoridad tiene que investigar a ver si está pasando para que se descontinúe esta práctica. Exacto, pues yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, totalmente. Las dos anteriores. Hay que reclamar. Reclamar y que Cisalril averigüe, investigue si realmente esto es una práctica.
Por otro lado... No, de que es una práctica lo es. Eso que no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que la gente ha perdido como la fe en reclamar en las instituciones. Por ejemplo, mira el tema de la luz. Discúlpame, María Elena. Sí, no importa. Con el tema de la luz, yo he hecho 17 reclamaciones en EDESUR. Me fui a Protecon. Hace un mes espero la respuesta. Pero todo lo que me dicen que van allí es que le dicen lo mismo. No aplica. No aplica, pero tú tenías un consumo, María Elena, de 3.500 pesos. Sigue el mismo consumo y hoy tú estás pagando 16.000. ¿Quién me lo explica? Gracias, Pedro, por recordarme eso. Yo dije, tuve buena experiencia con ProUsuario de Superintendencia de Bancos, con ProConsumidor en la época de Altagracita Paulino, sin recurrir a ella. Yo lo hice como una ciudadana normal por los mecanismos correspondientes. ¿Dónde no tuve buena experiencia? En Protecom. Lo hice en 2 o 3 ocasiones, comparé mi consumo con consumos de apartamentos similares y yo con una tarifa 10 veces más que el resto y no me valió. Finalmente tuve que resignarme. No les aconsejo a ustedes que se resignen, pero yo calculé que era más el tiempo que perdí en eso, que mejor utilizaba ese tiempo para producir dinero y pagar eso. Me parece que es injusto, pero ahora que... pero páguela por adelantado. Sí, oye, ¿cómo es el negocio? Entonces, una pregunta. ¿Cuál es el protocolo de seguridad que se está aplicando en los hospitales públicos para evitar que alguien se robe un niño? Esto a propósito de lo que acaba de ocurrir en la maternidad René Clan de Guzmán en Santiago. Una niña se reportó como desaparecida a 3 días de haber nacido. A horas de que el padre hizo la denuncia, la policía logró recuperar la niña, pero oigan lo que ocurrió. La madre iba a bajar a declarar la niña. Su prima que la acompañaba fue a la cafetería. Ella le entregó la niñita recién nacida a una desconocida. Que eso lo hacemos los dominicanos, que es común aquí, sí, es natural. Pero cuando subió la madre, la desconocida había desaparecido con la niña. Entonces yo digo, ¿cómo salió de las puertas de ese hospital una pareja con la niña, una recién nacida, sin poder demostrar que era su hija? Entonces la policía actuó de inmediato, dice la Policía Nacional que recuperó la niña a horas del padre haber puesto la denuncia en la calle Restauración, en el centro de la ciudad, y acusa a la pareja, Julio Ángel Sena Ferreiras, de 27 años, y Yanaire Cristiana Puello, de haber sustraído a la niña y serán sometidos a la justicia. Los padres de la niña desaparecida y recuperada, Danieli Martínez Santana y Adrián López. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Porque no es la primera vez que esto ocurre. Inclusive en algunos casos, personas vestidas de enfermera. O sea, ¿cuál es el protocolo? Nadie puede salir de un hospital con un niño recién nacido en brazos sin demostrar que es su hijo, su hija. Entonces, aquí hubo una falla. ¿Que la policía actuó de inmediato? Sí, pero ¿y si no lo hubiera recuperado? ¿Cuál es el protocolo que se utiliza en estos casos? Nos vamos a San Francisco de Macorís. Ya desde Sol de la Mañana se habló con representantes del Falpo. ¿Y cuál es la petición? No agraven la situación. Y esto va tanto a los manifestantes como a las autoridades. ¿Qué nos dicen? Décadas de periodismo, la misma historia. Comienzan a reclamar, como están ahora, esto a propósito de la huelga convocada por 48 horas, martes y miércoles, en San Francisco, Las Guaranas, Villarriba y Salcedo, en reclamo de construcción de calles, de carreteras, de aceras, de que termine un hospital regional, agua potable, una plaza de la cultura. Entonces comienzan reclamando esto. Vienen heridos, vienen muertos, detenidos, entonces luego hay protestas también para que liberen a los detenidos y protestando por el abuso de la policía, por los muertos, por los heridos. Es la misma historia. Que tienen derecho a reclamar, sí, pero háganlo en orden, eviten los desórdenes. Y las autoridades, por favor, que eviten los excesos. Ayer hubo manifestaciones justamente cuando se anunció este paro por 48 horas en diferentes puntos de la provincia de Duarte. Hubo manifestaciones frente a la UAS en San Francisco de Macorís y enfrentamiento entre policías y manifestantes. Y finalmente, porque hay que darle seguimiento al tema sobre el río Masacre, ayer hubo explicaciones de por qué es tan importante proteger este río, el río Dajabón. Dice el presidente, dice el gobierno,
que Haití nunca ha ofrecido informaciones técnicas sobre la construcción de este canal en cuanto a los objetivos, los beneficiarios, el impacto que tendrá. Entonces explicaban que el río Dajabón no es solamente una frontera en la zona norte, sino que también es una frontera ecológica y económica. Y el temor es el riesgo medioambiental y económico que tiene. Dice que la desviación del cauce natural de este río dejaría sin agua a Laguna Saladillo y significaría la destrucción de la biodiversidad y flora y fauna que han sido destacadas a nivel internacional. Y como decía Julio más temprano, que se podrían flexibilizar las medidas dentro de 2 semanas más o menos, luego de que se pueda tomar agua por el canal de la Vigía. Ayer también, sí, y el gobierno no sabía que eso era una posibilidad, que se podía hacer antes de irse al extremo de cerrar la frontera. Bueno, lo anunciaron desde un principio, de que iban a construir ese canal en la Vigía, iban a reanudar eso. Lo anunciaron. Entonces, lo que pasa es que ya el presidente sabe que él no puede durar 3 días con esa frontera cerrada. Mira, nosotros tenemos posiciones. Él lo sabe. Tú siempre has estado en contra de eso, claro. Y bien, y me parece bien, lo respeto y creo que representas la diversidad de la audiencia. No, yo no lo diría así. Eso es un chantaje, perdón, María Elena. Eso es un chantaje. Perdón, no, yo lo sé, pero coincide tu broma. Tu broma, querido hermano y compañero, coincide con el interés de un sector del gobierno de que todo aquel que tenga una opinión contraria a ese desatino de cerrar esa frontera se debieron tomar medidas, pero no cerrarla abruptamente. Yo no sé si soy patriota, yo no sé lo que soy. Mira, Jonathan, para mí los patriotas son Duarte, Sánchez y Mella. Ahora, yo lo que no soy es farsante. Eso sí yo no soy. Yo digo lo que pienso. Y lo dicen las propias medidas que anunció el presidente Abinader ayer. Eso fue una medida excesiva y las consecuencias ya se están sintiendo, y por eso ayer él dice, próximamente, cuando terminemos el canal de la Vigía, que él sabía porque él tiene estudio ahí, para que no se aguante esa frontera cerrada. Él lo sabe. Mira, Jonathan, bien, yo creo que para sabe, mantener la objetividad es bueno dejar a un lado esos calificativos que si nacionales, patriotas, pro haitianos, anti-haitianos, porque eso dificulta la comprensión del tema. De mi parte, yo apoyo en un 100% las medidas tomadas por el gobierno. En cuanto a lo dicho ayer acá, Carlos Amarante Baret decía, por ejemplo, cuando se le preguntaba, bueno, el presidente Abinader ha hecho un llamado a la unión, y creo que con mucha razón, Amarante Baret decía, ahora, después de haber decidido eso, y sí, es cierto, le doy toda la razón, ese llamado a la unión debió hacerse y el convocar a todos los sectores, incluyendo a la oposición, antes de fijar una decisión. ¿Que el presidente estaba comprometido a hacer lo que quisiera la oposición? No, pero escucharlos antes de decidir. Sí, una vez, bueno, se reunió el Consejo de Seguridad y de ahí tomaron las medidas, pero antes de anunciarlas él dijo debieron. ayer que él hizo ese llamado el 27 de febrero y que la oposición, por razones que fuere, se negó a ir a la mesa. Que él hizo el llamado el 27 para tratar el tema. Pero lo formalizó, Julio. Ajá, eso yo iba. Pero que lo hizo el llamado. Que lo hizo el llamado. Una cosa es un enunciado. No. Acuérdate que los partidos anunciaron que no iban, pero se hizo el llamado. Pero yo lo que yo pongo falta a los partidos y le mando la periódica. O sea, tú vas a convocar a un expresidente de 3 periodos por un discurso. Por un anuncio. Él lo coge para allá porque él es un loco. Era la intención del presidente, pero debió formalizar. Él no puede ir. No, debió formalizar. Pero me imagino que eso debió estar. Pero me imagino que debió. Que Danilo va a ir así por un anuncio. Parece que él tenía la intención, pero debió formalizar. Señores, pero son políticos profesionales. En el día de ayer, esos no son locos viejos. Soto Jiménez, aquí en el programa, preguntaba ese despliegue de las tropas militares para disuadir a quién, a quiénes, decía él. Yo no le iba a discutir acá, respeto mucho su experiencia como militar, como político, como historiador y los años ya, ¿verdad? El tiempo que tiene en esas áreas. Ahora bien, yo entiendo que solamente el dar una demostración de fuerza a esas bandas armadas incontrolables para los haitianos, y pueden ser para nosotros también, yo creo que ameritaba ese despliegue militar. ¿Y pero tú crees que ellos le hicieron caso en Haití a eso? Si al otro día salió el gobierno, después que el gobierno dominicano dijo, eso es
bandas, esos son sectores al margen del gobierno. Y sale el gobierno al otro y dice, no, nosotros estamos de acuerdo con el canal, nosotros tenemos derecho. ¿Y tú crees que ellos le hicieron caso a esa disuasión? Para nada. Bueno, para nada. Pero no sabemos porque se están burlando de ahí hay nosotros. factores, lo que se llaman los contrafactuales. Lo que hay que ver es qué ocurre sin la disuasión. Es decir, no sabemos qué habría ocurrido sin la disuasión. No sabemos qué habría ocurrido. Claro. No sabemos qué habría ocurrido sin la disuasión. Porque es que aquí no somos muchachos. No sabemos qué habría ocurrido sin la disuasión. Entonces la disuasión está ahí. Yo sí sé lo que se ocurrió sin la disuasión. Porque no se puede bajar la guardia tampoco. Porque bajar la guardia. Oye, cuando el presidente la de Haití, frontera siempre está vigilada. Hay que leer lo que significa. El presidente de Haití tiene un pronunciamiento un día, se le movilizan y lo amenazan de muerte las bandas y lo cambian el otro día. Claro. En un relajo. Y creo que todo el mundo lo sabe. Una manera de decir. No se puede bajar la guardia ni subirla. Mantenerla igual siempre. Y una banda de ese intentó entrar. Pero ¿a quién afecta? ¿a quién afecta un despliegue persuasivo? Eso no afecta a nadie. O al comercio. Al comercio. El cierre de la frontera. El cierre de la frontera. El cierre. No, la movilización puede ser permanente. Ellos el cierre de la frontera la vaina. Pero el despliegue no importa, eso no importa. ¿Cuánto cuesta mantener esa cantidad de efectivos militares que hay ahora en la frontera? ¿Cuánto costó la movilización del espectáculo? Son militares que trabajan ahí en la frontera. ¿Cuánto cuesta el caos? ¿Cuál caos, Julio? ¿Dónde está el caos? Pero Haití ha tenido un momento más álgido que ahora. Pero estamos hablando de un país que está en control de bandas criminales. Hace 20 años. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Si tienes un conflicto en la frontera, tú tienes que tomar medidas en la frontera, obligado. Pero está bien, pero de ese modo. Pero Soto Jiménez dice que hace 3 meses se movieron 5.000 militares. Incluso es un país que está en una cuestión de debilidad tal que el gobierno tomó una medida de cierre parcial de la frontera por Jimaní. Cuando tomó esa medida de cierre parcial por la frontera, la tomó a petición del gobierno haitiano por el problema que tenía con las bandas que tenían ya parte del control de ese territorio. Es decir, y lo anunció el gobierno eso. Bueno, cuando tomó esa decisión. Pero el gobierno tiene que anunciar eso. No, porque hay cuestiones. Es que cuando tú tomas medidas, tienes que anunciársela a tu país, a tu pueblo. Pero hay cuestiones de Estado que no tienen que no hay que estar. Porque hace 2 años no estábamos en elecciones, Julio. Pero espérate, no. Ok, pero hace 2 años no estábamos en elecciones. Ahora sí estamos. No entendamos ninguna razón. Me van a hablar a mí de seguridad nacional. No entendamos ninguna razón. El gobierno haitiano hace poco le pidió al gobierno dominicano una medida de cierre parcial de la frontera por una situación que tenía con las bandas en la zona de Jimaní, y el gobierno dominicano cerró por una semana la frontera. Entonces, hace 2 años. El canal de la vigía. Eso fue reciente. Julio, estamos hablando de algunas semanas antes de esta medida. Julio, el canal de la vigía. Entonces, el canal de la vigía ahora es la solución. Ahora fue que apareció. Entonces yo pregunto, si esa era la solución. No, pero ellos lo anunciaron. Si esa era la solución. Con el conjunto de medidas anunciaron la vigía. Pero ¿por qué no se empezó a hacer eso tranquilamente antes de hacer ese despliegue y antes de cerrar la frontera? Bueno, eso es lo que yo digo.